Durante muchos años estuve escribiendo novela de ficción y ahondando sobre revoluciones posibles en las que individuos o sociedades pues, reaccionaban de alguna forma ante lo establecido. Cierto que cuando viajé a Buenos Aires, durante ese tiempo el choque quizás cultural y el rememorar, ¿no?, de las diferencias que hay que no veía en su momento, me hizo reflexionar sobre cómo todas las personas aceptamos, ¿no?, los retos, los cambios, los propios objetivos que nos marcamos y muchas veces pues, los sueños. Y me lancé a retomar pues, el amor al cine que lo traigo de Buenos Aires, en el que estudié allí pues, guión y cine, donde dejé una carrera de arquitectura que tanto también me apasionaba. Bien, yo entro dentro de este proyecto básicamente porque conozco a Elvio rodando un proyecto audiovisual para televisión. Hacemos bastantes migas, tenemos una pasión única por el cine y una visión bastante parecida. Y empezamos a quedar y en una de estas quedadas que hacemos me comenta que tiene la idea de rodar una película, me enseña el guión de primeras. Es un proyecto muy ambicioso porque consiste en rodar la historia de varios personajes a lo largo de varios años o digamos un tiempo muy largo. ¿Por qué le tenés miedo? Ya no soy la misma. It's gonna be okay. I just know it's gonna be okay. It's gonna be okay. Reuniendo quizás el coraje para volver a producir una pieza audiovisual y en este caso el largometraje, que era un reto muy muy grande, pues me lancé a escribir el guión y en la búsqueda de qué contar, pues encontré que quería contar lo que a mí me pasaba, ¿no? Y digo que sí, o sea, sobre todo porque veo que en el guión veo la posibilidad de una propuesta visual única que yo hasta ese momento no había visto. Listen to me, motherfucker. Why don't you just do everyone a favor and rid yourself of this world? Te quiero mucho, 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 hija. ¿Vas a intentar recordar? No sé. Para mí esta aventura comienza con el director de fotografía, con Ernesto, que un día decide presentarme a Elvio cuando llevaban varios meses ya rodando la película. Y bueno, en esa conversación quedamos en que había que echar un vistazo a todo ese material. Y un día quedamos en el estudio y de repente me encuentro con aproximadamente unas 80 y pico horas de material ya grabado. El asunto es que ese material no era un material al uso, no estaba formado por diferentes planos y diferentes tomas, sino que en sí cada toma era independiente de las anteriores porque se seguía un proceso de evolución y de creación dentro de la grabación. Porque aunque el proyecto en sí no es el proyecto típico que te puede caer de primeras a un director de foto, en el sentido de que no hay un proceso de 6 semanas vamos a rodar y aquí tenemos un plan de rodaje, no. Ese plan de rodaje va a ser cambiado por los propios actores que están dentro de historias, que son actores no profesionales en su mayoría, y es un proceso que va a abarcar toda su vida, ¿no? Si tan cerca está todo el tiempo dando señales de que existe, de que vive, decirle que venga. Vení. Vení. Háblale como si estuviera. Vení acá. Me está costando, ¿eh? Venga. Sigue. En toda la humanidad hubo iluminados que quisieron contar... Para buscar una maximización del realismo de 3 personajes a los cuales se les estaba siguiendo durante varios meses de su vida. Con lo cual, yo cuando me encontré con ese material, pues mi sorpresa inicial fue brutal en todos los sentidos porque aluciné con la calidad de interpretación de muchos momentos y luego también aluciné con la dificultad que suponía darle a eso una estructura más clásica y más narrativa. El montador de la película había montado también una publicidad en la que yo hice la música, entonces le llamó la atención y pensó que podía ser un buen candidato para hacer la banda sonora de la película entera. Entonces me llamó, quedamos un día para ver el montaje de la película, en el que estaba Elvio, José Miguel, el montador. En ese momento yo vi que la película, bueno, desde luego era algo especial, no era una película al uso y desde el punto de vista del músico, pues bueno, era una película donde daba mucho juego a la hora de poder hacer diferentes pruebas, diferentes texturas, diferentes músicas. Y lo que tratamos de primeras es
sobre todo elegir unos elementos visuales, una serie de normas, que a Elvio en este caso le gusta mucho, se basa mucho este proyecto en el dogma, entonces estas ideas visuales les apetecía mucho, que luego estuvimos rompiéndolas por todos lados. Pero yo creo que era, en este caso, muy bien por Elvio, porque buscaba una esencia que yo hasta este momento no lo había visto en otros tipos de películas que yo, más convencionales, que a mí me gustan. Y fuimos dándonos cuenta que justamente la fortaleza del proyecto radicaba en la realidad. Y ahí es donde empezamos a trabajar. El guión pasó a ser un disparador, un indicador de algo, una partida, un punto de partida, pero la realidad marcaba que había cosas espectaculares que había que captar. Hubo que llegar a la conclusión de qué secuencias había que grabar nuevas para acabar de adecuar esa estructura y para que todo fluyera de la mejor forma posible y que el espectador pudiera seguir desde principio hasta final las andanzas de estos tres personajes, de los cuales, bajo mi punto de vista, te enamoras nada más conocerlo, porque les ocurren cosas totalmente lógicas y normales y que nos han podido ocurrir a todos nosotros. Y desde ese punto de vista me pareció muy interesante. También desde el punto de vista de la idea, de la narrativa, de la esperanza de cambio, de los procesos internos de los personajes. Entonces, bueno, pues acepté muy gustosamente la propuesta de hacer la banda sonora de la película. Y son tan realistas y están tan bien interpretadas, que es lo que a mí me enamoró de ese proyecto y me dejó clarísimo que ahí había una muy buena película. Y eso era fruto de la paciencia y del trabajo constante, ¿no? de tener pues, el foco puesto en estos personajes durante mucho tiempo. I want to say I can't take it anymore.